5 minutos del Espíritu Santo. 4 de septiembre. Recordemos que la mejor manera de prepararnos para el futuro es vivir bien el presente. No sabremos amar en el futuro si hoy no amamos a estas personas concretas en estas circunstancias que nos tocan vivir. No seremos personas alegres mañana si no intentamos encontrar hoy, aunque sea una pizca de alegría, en este momento que nos toca vivir. No sabremos disfrutar mañana si hoy al menos no hacemos lo posible para gozar de las pequeñas cosas. Que el futuro no nos encuentre vacíos. Para eso, hay que detenerse a invocar al Espíritu Santo, pidiéndole que venga a derramar cosas buenas en la vida que estamos viviendo ahora. De esa manera, si ahora aprendemos a vivir un poco mejor, eso nos hará fuertes y nos preparará para vivir un futuro más bello y lleno de cosas buenas. Con el Espíritu Santo podemos preparar el futuro viviendo con ganas este día. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.